Hola, soy Lorena del Sindicat de Barri. En este vídeo explicaremos los pasos básicos para parar un desahucio. Primero, ¿qué es un desahucio? Un desahucio es el proceso mediante el cual un propietario pide ayuda a las autoridades para expulsar del domicilio a aquellas personas que viven allí sin su permiso. Este propietario, según el marco legal que defiende la propiedad privada, tiene derecho sobre tu casa porque tiene un título de propiedad. Sin embargo, tú, que habitas la casa, tienes tus propios derechos. El artículo 47 de la Constitución española dice lo siguiente: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. O sea, en un proceso de desahucio se enfrentan el derecho a la propiedad privada con el derecho a la vivienda. Te puedes encontrar en esta situación por diferentes motivos: impago de alquiler o de hipoteca, finalización de contrato u ocupación. Recuerda, no pueden entrar a tu vivienda sin una orden judicial. No abras la puerta si no quieres. Cuando te denuncien, recibirás una carta de juzgados. Que no cunda el pánico. Organízate y actúa. Pasos a seguir. 1. Cuando tienes la denuncia, debes solicitar la justicia gratuita, un abogado de oficio que te defenderá. Ojo, te dan pocos días para conseguirla. Lo mejor es que vayas al colegio de abogados antes de que abra. 2. Ve a tu sindicato, a la PA, al grupo de apoyo mutuo más cercano. Allí encontrarás apoyo humano y legal, y también podrás unirte a la lucha por la vivienda. 3. Empadrónate. Es un derecho constitucional. Sirve para saber cuánto tiempo llevas allí y además es un requisito fundamental para acceder a las ayudas que da el gobierno a la vivienda. 4. Avisa a servicios sociales. Puede ayudar a aplazar la fecha de tu desahucio, certificando ante los juzgados tu situación de vulnerabilidad. 5. Ve a la oficina de la vivienda en tu comunidad, Agencia de Habitatge en Cataluña, donde podrán ofrecerte alternativas y también negociar con la propiedad. 6. Investiga a tu propiedad para saber con quién estarás tratando a partir de ahora. Búscala por internet. Si no sabes quién es, saca una nota simple en el registro de la propiedad y una nota inversa para saber cuántas propiedades tiene. Y con toda esta información empieza a establecer una negociación con la propiedad. La idea es juntar fuerzas para que no se crean que pueden hacer lo que quieran con nuestras casas. Servicios sociales, habitatge y justicia gratuita son herramientas institucionales. No es raro encontrarse en situaciones de racismo, clasismo y discriminación al usarlas. Recomendamos ir acompañada. Por último, si llega la fecha del desahucio, las personas de tu grupo de apoyo se pondrán en la puerta de tu casa para pararlo. Recuerda, este es un problema que afecta a todo el mundo, que estamos luchando contra el capitalismo salvaje y que juntas somos más fuertes.